Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Plan Piloto TV. Hoy, un día especial porque vamos a abordar y de paso interpretar lo que sucedió hace poquito nada más, que dentro de poco, dentro de unos meses se cumplirán un año exactamente de la gestación de los conflictos armados en Nagorno-Karabaj, un pequeño distrito que se encuentra, por así decirlo, dividido a dos países, en este caso Armenia y Azerbaiyán. Este conflicto armado que, tuvo como resultado interesantes cambios dentro de la cuestión bélica. Buenas tardes, Alexandre Obando, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi querido compañero, colega Armando Burgos? Bien nomás aquí con todas las pilas para poder empezar este programa especial, como dijiste, porque vamos a abordar uno de los temas más controversiales en los últimos tiempos, debido a que se trata de una guerra moderna, una guerra que se gestó, como ya lo dijiste, en pleno 2020, si bien ya se venía arrastrando este conflicto desde hace 2 décadas, e incluso ya desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Sin embargo, estalló el año pasado nuevamente este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno y Karabaj, un territorio en disputa, un territorio fronterizo, que hasta el momento, es un conflicto que todavía no ha terminado, digamos, porque según las últimas declaraciones del presidente de Armenia, dijeron que no se iban a rendir. Pero sin embargo, todavía no nos introducimos al tema. Armando, si quieres iniciar esta pequeña reseña de lo que fue este conflicto bélico entre estos dos países. Asimismo, Alexandre Obando, como bien dijiste, esto es una guerra moderna. No existe otro concepto para determinar este conflicto que sucedió hace casi ya un año. Una guerra moderna, una guerra tecnológica, como se podría también denominar. Porque como también decías vos, es una guerra que ya tiene arraigos de hace ya 2 décadas. Y esta guerra comenzó a finales de los 80 e inicio de los 90, hasta el 93, 94 por ahí, un conflicto armado. Bien sabemos que a finales del 89, inicios del 90, cae la Unión Soviética como entidad política o estructura política que venía arraigado a aproximadamente más de 13 países que eran entre Europa y Euroasia básicamente. Y que después los países se fueron, por así decirlo, haciendo una especie de disyunción y reificándose los países como independientes, lo que le siguieron Bielorrusia, Rumania y los demás países que estuvieron bajo el mando de la Unión Soviética hasta finales del año 80. Y es como así ciertos países tuvieron que derramar sangre lastimosamente para determinar, por así decirlo, la libertad geográfica que hoy día le determina como países libres y en proceso de ser un país democrático, como bien diría algunos líderes políticos. Y así que Armenia toma las armas, al igual que Azerbaiyán en los 90, y se lleva un combate atroz donde miles y miles de personas fallecieron, entre civiles, soldados y demás personas como periodistas de guerra o corresponsales de guerra, como se le dice también, como fue el caso también de Bosnia y Herzegovina y de las guerras yugoslavas, que fue un combate atroz también, que también fue a causa también de esta noción de la caída de la Unión Soviética y que trajo como si costillas y huesos esparcidos por todos lados, porque fue brutal la guerra, Alexander. Asimismo, para que la gente se vaya ubicando y se contextualice en este conflicto, hay que tener en cuenta que Nagorno y Karabaj es un territorio en disputa, es un territorio fronterizo. Si bien internacionalmente Nagorno y Karabaj forma parte de Azerbaiyán, internacionalmente se le reconoce como un territorio de Azerbaiyán, sin embargo, ese territorio, esa zona de Nagorno, está ocupado mayoritariamente por armenios. Armenios que son de la religión cristiana ortodoxa. Claro, que están instalados en ese lugar. Se han instalado en ese lugar, porque hay que tener en cuenta que tanto Armenia como Azerbaiyán formaba parte de la Unión Soviética. Sin embargo, cuando en los 80 cae la Unión Soviética, ambos países a principios de los 90 buscan su independencia. Sin embargo, ese territorio quedó en disputa, que los intereses de ambos países estaban en el medio. Entonces hubo una disputa, hubo una guerra que dicho sea de paso fue un poco más cruda de la que se presentó el año pasado, porque en los 90 sí hubo mucha más muerte, muchas más bajas y hubo muchos más éxodos detrás de todo esto, porque hubo miles, millones de migrantes que tuvieron que evacuar todo ese territorio. Como decías, hay esas contradicciones
¿Por qué? Porque Azerbaiyán es un país turco parlante, es musulmán. No es musulmán en el sentido como los turcos. ¿Por qué? Porque sí, fueron fundados por los turcos, pero en Azerbaiyán hay musulmanes chiitas. En cambio, en Turquía la mayoría son musulmanes sunitas. Exactamente. Y, bueno, pero sin embargo hay, como vos decís, esa relación porque fueron formados o fueron, digamos así, constituidos ese Azerbaiyán mayoritariamente por turcos. Entonces hay un respaldo de Turquía en este conflicto y es lo que denuncian la gente de Armenia. Porque se vio que el ejército turco nuevamente apoyó a sus ideales religiosos. Porque, Sí. porque hay que también tener aquí algo en cuenta, que más allá de ser esto una guerra geopolítica, se repite nuevamente aquellas nociones de las guerras balcánicas entre Armenia, también Bosnia o Kosovo, que son guerras étnicas, políticas y religiosas a través. Así mismo. Una De hecho, fusión, una sí. fusión. De hecho, los musulmanes afirman que lo que ellos están haciendo es reconquistar el territorio, porque como forma parte de Azerbaiyán internacionalmente, Nagorno-Karabaj forma parte de Azerbaiyán, los musulmanes creen que les pertenece de forma legítima a ese territorio, y como vos decís, está de por medio de la cuestión religiosa que hace que se agrave. Erdogan básicamente también se podría decir que es una de las cabezas fundamentales dentro de esta guerra y que apoyó financiera, armamentística y tecnológicamente a Azerbaiyán. Y es definitiva la derrota de Armenia, por más que se esforzaron mucho y que tuvieron desenlaces fatales. Pero hay que decir que la guerra actual que se libró en septiembre del año pasado seguía como la cuarta guerra dentro de este conflicto. Claro, inició en los 90, luego En el hubo 96. en el 94. 94, sí. Luego hubo una pequeña escaramuza a principios de los 2000. Sí. Luego en el 2016, la famosa guerra de los cuatro días, Sí. que fue así un conflicto así relámpago. Relámpago, exactamente. Sin embargo, ahora tenemos la cuarta etapa, que es la que se dio el año pasado y la que involucró muchas tecnologías de por medio. Si uno ve las imágenes de cómo se derribaban los tanques o cómo se disparaban desde los cielos con drones los tanques de Armenia, los del ejército armenio, impresionante cómo explotan los tanques, impresionante cómo hacen reventar desde el cielo. Impresionante. Tenés mucha razón, Alexander. En realidad, un punto importante dentro de este conflicto es que se trasciende dos puntos necesarios. Que por un lado, esta guerra deja de lado aquellas guerras analógicas o aquella guerra rústica que eran dirigidos por aviones, morteros. Claro, como fue la guerra de Irak, la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo y la segunda guerra del Golfo, que nosotros bien conocemos. O como fue la cuestión y que sigue ahora la guerra de Siria, que por cierto también los turcos y Erdogan sigue apoyando la guerra de Siria. Lo importante en este punto es que la utilización de armas modernas, la IA, como se conoce actualmente, la inteligencia artificial, es un punto importante que vino a ser un neologismo dentro de esta cuestión bélica, donde Armenia y Azerbaiyán lucharon brutalmente y que, como decís, Jovando, hasta podríamos decir que se emula ciertos videojuegos, ciertos videos. Es como, no sé si pudiste ver el video de Wikileaks donde le matan a los iraquíes en un lugar así. Tiene un concepto esto. Ciberataques también se le dice últimamente a estos conflictos, porque se utilizan nuevos elementos como los drones kamikazes, que son los nuevos elementos o nuevos utensilios que se inauguró en esta guerra y que difícilmente se vuelve a retroceder porque estamos de la mano socialmente, ¿cómo podríamos decirlo?, comprimidos con la tecnología social. Y por otra parte, esta tecnología, aparte de ser provechosa para la vida útil cotidiana, también es oscura porque tiende a esto, a la guerra nuclear, a la ciberguerra, a la guerra moderna. Claro, y otro elemento también que llamó mucho la atención y que lo había denunciado Amnistía en su momento fue el uso de las bombas de racimos. Que Totalmente. o sea, básicamente las bombas de racimos son bombas que se lanzan desde el aire. Sin embargo, a medida que van descendiendo de una misma bomba se desprenden otras bombas, es como se subdividen. De una bomba se desprenden muchas otras bombas, algunas explotan, otras no. Y ese es el peligro. ¿Por qué? Porque cuando caen a tierra pueden explotar mañana, pasado mañana o dentro de un mes. O cuando alguien pisa o cuando alguien hace un movimiento brusco cerca del proyectil. Y bueno, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque según informes, varios de
varios pobladores civiles han muerto, varios pobladores que no tenían nada que ver con el conflicto en sí, que no formaban parte del ejército, pero sin embargo, por las características de esta bomba, porque de una sola bomba se van desprendiendo otras, Claro. y se bifurcan y se caen un montón. Bueno, es como ahí es que empiezan a crear conflictos de todo tipo, porque caen escuelas, caen hospitales, caen en plena vía pública, y de por ahí cuando alguien cruza por encima o pasa cerca o si de por ahí el artefacto siente un movimiento brusco alrededor suyo, revienta, explota. Entonces es como que por más que Azerbaiyán haya ya tirado esta bomba y por más que haya pasado un año desde la última vez que se lanzó, quedan todavía Rastros. quedan todavía muchas subbombas que se desprendieron de aquella bomba de racimo primera que se lanzó, y bueno, en cualquier momento puede explotar, y uno no sabe si se encuentra cerca suyo, o uno no sabe en qué momento se puede ver afectado. Solamente la azarosidad va a determinar eso, básicamente. Claro. De alguna u otra manera. También hay que decir que esta guerra, bueno, fue el uso de municiones que cambiaron la dirección de la guerra cibermilitar. Esos conceptos que para nosotros nos parecen nuevos o neológicos, en realidad son conceptos que ya están en práctica. O son conceptos que hasta parece un poco de ficción, digamos, hace Totalmente muy sintético. sí, muy de literatura postmoderna, digamos, Sí. así, pero sin embargo actualmente se utilizan. Ya está ya esto en curso. Y dado que ya está en curso, o sea, en dirección de aplicarse, lo malo de todo esto es que no se puede volver atrás porque estamos en una era digital. Y tanto que estamos en una era digital, estos van a ser usados y mancomunados para elementos oscuros, como es el caso de las guerras tecnológicas. Y justamente también tenemos que hablar, Obando, de la guerra que sucedió hace poco. O sea, no fue una guerra, es una guerra ya extensa hace más de 40 años entre Israel y el pueblo de Palestina. Que hace poco también, no sé si pudiste ver así, Sí, ellos utilizan armas totalmente perfectas y tecnológicas. El pueblo de Dios, por sobre todas las cosas. sería bueno eso, dedicarle un video aparte, ahondando bien en este punto, Totalmente. porque es un conflicto que tiene muchas aristas. Para nosotros, la gente, al menos acá en Latinoamérica, que ya hace mucho que no experimentamos este tipo de conflictos, es como extraño Es una cuestión que exista todavía guerras en el mundo. Pero sin embargo, en Tenés Oriente razón, tenés es razón. muy común y Sigue está- latente. Sí, Sigue sí. latente. Así como por ejemplo en Libia, que aún sigue el conflicto bélico interno después de la muerte de Gaddafi, el asesinato de Gaddafi. Pero lo importante en esto es, y por la cual yo inmiscuí el concepto de Israel, es que justamente Israel es el creador del Harop IAI. Es el dron kamikaze que está creando el ejército y la comunidad científica israelí, y que posteriormente Israel proveyó estas armas al ejército turco, y posterior nuevamente, porque todo esto es una concadenación de causalidades, se la dio al ejército de Azerbaiyán. O sea, las armas que tiene Azerbaiyán es fruto de los contactos o de la anexión política entre Israel y los turcos. Y es por eso que básicamente se le puede decir que obtuvo la guerra básicamente Azerbaiyán en este periodo. Azerbaiyán, Se quedó con el distrito. sí, Azerbaiyán fue el victorioso Sí. actualmente. Y sí, porque se quedó con el territorio en disputa. Si no fuese por la intervención rusa, tal vez Armenia sufriría más bajas. Sin embargo, ya el conflicto en este momento ha quedado pausado. No sabemos cuándo se volverá a retomar, porque según, como ya lo había dicho, las últimas declaraciones del presidente de Armenia, ellos no tiran todavía la toalla, ellos están todavía convencidos de que ese territorio les pertenece. Así que bueno, yo creo que podríamos más o menos dejar por acá este video para no extendernos mucho. Y lo de Israel queda pendiente para Totalmente. un video aparte, para hablar directamente de todo lo que ocurre ahí con el pueblo de Israel y Palestina. Que Todo es el conflicto también que hay detrás. que es un conflicto que tampoco culminó, Ando, No, que no va a culminar tampoco, No, así creo de día. todavía. Es una cuestión extensa y compleja. Y la guerra de Armenia y Azerbaiyán, lo mismo. Y demás países que aún siguen en conflicto, pero están simplemente mermando por cuestiones sanitarias que estamos pasando nosotros ahora. Y que luego imaginemos que se puede retomar. Porque por azarosidad esto puede iniciar cualquiera. Bueno, hasta aquí, Obando. Muchas gracias. Armando, nos estaremos encontrando en otra próxima edición de Plan Piloto.
Como ustedes saben, nosotros subimos reseñas, análisis literario, de filosofía, hablamos sobre conflictos políticos, Crítica bélicos. social. En realidad este canal es... Multidinámico. Sí. Y multicultural por sobre todas las Claro, cosas. por supuesto. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, compañeros.